¿Qué tal, doctor? Nosotros somos el equipo uno y les vamos a hablar un poco sobre la aterosclerosis. Bien, mi equipo está conformado por Pamela, Leslie, Galilea, Max, Luis, Maffer y Alan, su servidor. Bien, primero empecemos definiendo pues qué son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de alteraciones al corazón, cualquier de sus partes y sus vasos sanguíneos, que conforma el sistema cardiovascular. Puede ser desde cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías congénitas, cardiopatías reumáticas, arteriopatías periféricas, trombosis venosas, embolias pulmonares y aterosclerosis. Bien, antes de hablar, epidemiológicamente sobre las enfermedades cardiovasculares, quiero comentarle algunas pequeñas datos y cifras según la OMS. Bien, en 2015 murieron por enfermedades cardiovasculares 17.7 millones de personas, que globalmente se representa como el 31% de todas las muertes a nivel global. Con esto nos da que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. De las enfermedades cardiovasculares, la mayoría está dada en países con bajos recursos. Más adelante hablaremos por qué. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles o pueden prevenirse modificando ciertos factores de riesgo, hábitos y aspectos poco saludables. Y también, por último, un pequeño dato, perdón. En México, la principal causa de muerte, en años anteriores, dejando de lado el año pasado, perdón, que fue por COVID-19, son las enfermedades cardiovasculares. Bien, continuando con las enfermedades, con los aspectos epidemiológicos de las enfermedades cardiovasculares, en México, como ya le comentaba, la mayoría de muertes o de causas de muerte son por estas enfermedades. En cuanto a la mayoría de muertes por enfermedades cardiovasculares, la mayor parte está dada en hombres y en personas con una edad mayor. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que las personas con menos de 60 años no se infarten o tengan problemas cardiovasculares. Simple y sencillamente que hay una mayor tasa de riesgo y de mortalidad en personas adelante de los 65 años. Y pues otro problema es que hay detección precoz de estas enfermedades por los bajos ingresos del país y la poca cultura de prevención que se tiene. Bien, aquí está una encuesta de la INEGI que acaba de salir hace un mes, el 26 de octubre, que nos da las causas principales de muerte en México en el 2021. Vemos que dejando de lado pues el COVID-19, que fue una pandemia muy repentina y que claro que causó muchas muertes, en el hombre fue el primer número de la lista de muertes el COVID-19. Pero en cuanto a las mujeres, a pesar de tener esta pandemia, este virus, las enfermedades cardiovasculares prevalecieron en la mujer como primer lugar. Ojo, prevalecieron en la mujer, más no quiere decir que haya más en mujeres. En cuanto al hombre, fue la segunda causa de muerte en el año 2021. Vi las encuestas anteriores y siempre ha sido la primera causa. Solo a partir de 2019 que se atravesó la pandemia fue la que quedó en segunda causa. Entonces, pues nos da algo de preocupación que siempre esté sobre la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares y nos da una idea de lo importante que son, o más bien lo grave que son. Bien, en cuanto a los aspectos epidemiológicos de las enfermedades cardiovasculares en el mundo,
Nos dice que los hábitos, según la cultura, geográficamente, influyen en la cantidad de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que países, investigué que países asiáticos como Japón, al su dieta estar basada en pescado, no haber o ser costosa la carne de cerdo, pues hay menos exceso de ese tipo de carne que es un poco más grasosa, por así decirlo, ¿no? Entonces su dieta está basada principalmente en pescado, en muchas verduras, en col, en curtidos. Entonces, pues geográficamente influye en cuanto a los hábitos y también en la publicidad que hay en ese lado del mundo para consumir ciertos alimentos y que, por ejemplo, la obesidad sea una causa de riesgo para estas enfermedades. El aspecto económico, claro que influye. Investigué también que, por ejemplo, Suiza, que tiene uno de los mejores sistemas de salud, tiene la cultura de prevención muy bien dada. Es decir, que cada 15 o 20 días hay revisiones con su médico constantes. Cualquier problema, pues todos los trabajadores deben de tener un seguro, no importa, incluso si eres un mesero. Y pues siempre la publicidad está dada en que pues sí hay artículos que te hacen daño, pero también hay artículos que te dicen cuídate, prevén, cuidado con estas enfermedades. Y por ejemplo, otra causa que vi que influía en los aspectos epidemiológicos son las razas y las etnias, que pueden aumentar la susceptibilidad de padecer estas enfermedades. Bien, en cuanto a esta gráfica que puse, que saqué del libro de Harrison, pues es muy interesante las principales muertes globales según su causa en el 2010. Y primero me doy cuenta que año con año va aumentando el porcentaje de muertes por enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos que en el 2010 el 29% fue por enfermedades cardiovasculares. Tan solo el 10% fue por lesiones. El 36% fue por otras enfermedades no transmitibles y el 25% fue por trastornos transmitibles maternos, neonatales y nutricionales. Bien, pero enfocándonos solo en el 29% de las muertes globales de enfermedades cardiovasculares, vemos que la mayoría, aproximadamente un 75%, 80%, está dado en países con ingresos bajos y medios, y tan solo un 20-25% está dado en países con ingresos altos. Entonces, pues nos damos cuenta que aunque hay muertes por enfermedades cardiovasculares, tanto en ricos como en pobres, por así decirlo, se ve que hay mayor tasa de muerte en países con bajos ingresos y medianos ingresos. Entonces, esto nos da una idea, pues, de qué está pasando, ¿no? Bien, pues aquí les explico un poco de las etapas de la transición epidemiológica y un poco de esta gráfica que saqué del INEGI de apenas hace un mes. Bien, la primera etapa nos dice que es peste y hambre, es cuando predomina la desnutrición y las enfermedades infecciosas y hay una mayor tasa de mortalidad en lactantes y niños pequeños. La esperanza de vida es muy corta. Segunda fase o segunda etapa es la recesión de pandemias, donde pues hay una mejoría en la nutrición y en la salud pública y pues hay un decremento acelerado en la mortalidad de niños y lactantes. La tercera etapa, que es en la que nos encontramos, creo que al menos nuestro país, y varios que tienen como principal causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. Esta tercera etapa es las enfermedades degenerativas y causadas por el ser humano. Bien que hay aquí hay un incremento de grasas, de calorías, disminución completamente de la actividad física, lo cual permite que, relacionado con nuestro tema, permitió que surgiera la hipertensión y la esteroesclerosis. La mejoría de la etapa de vida se dio en las enfermedades crónicas no transmitibles y en las enfermedades infecciosas y aumentó la causa de muerte en las enfermedades cardiovasculares.
La cuarta etapa nos habla de enfermedades degenerativas tardías, que es, por ejemplo, todas esas del cáncer, que se da como la principal causa de mortalidad y morbilidad. En mi opinión, hay muchas muertes por cáncer, pero aún no nos encontramos, creo que ni cerca de esa etapa. Y bien, la quinta etapa nos habla de la inactividad y el sobrepeso. Aquí nos dice que el sobrepeso y la obesidad aumentan con rapidez, e incrementan la frecuencia de diabetes, hipertensión, y que prácticamente nada o una poca parte de la población sigue las recomendaciones de la actividad física. Entonces, pues yo siento que nosotros estamos como, es raro, estamos como entre la tercera y la quinta etapa. Y en cuanto a la gráfica que les puse sobre el INEGI, aquí nos habla un poco de la transición, bueno, más bien la tasa de defunciones de enfermedades del corazón por cada 10.000 habitantes en cada año, ¿no? Pues vemos que hay un constante aumento, pero es no mínimo, pero no se dispara brutalmente hasta el 2019. Por ejemplo, vemos que de 2012 a 2013 va aumentando tan solo 0.5. Por cada 10.000 habitantes solo se morían 9.3 o 9.8 en el 2013, 10.1, 10.6. Pero vemos que en 2019 de morirse tan solo 12.3 por cada 10.000 habitantes, se dispara hasta 17.3 de 2019 a 2020. Entonces esto nos indica que aún ha habido más mortalidad y morbilidad en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Hola, mi nombre es Leslie Vanessa Jiménez Trigueros y les voy a explicar un poco acerca de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son? ¿Por qué son factores de riesgo y qué es lo que hacen? Antes de comenzar a explicar cada factor de riesgo, es necesario primero definir qué es. Entonces, vamos a entender por factor de riesgo que va a ser una situación o condición que va a generar que se produzca una mayor probabilidad de una enfermedad, en este caso cardiovascular. Entre mayor sea la cantidad de factores de riesgo, mayor va a ser la probabilidad de esta enfermedad. Esta se va a poder disminuir por medio de cambios en el estilo de vida o por ingerir medicamentos. Sin embargo, esto va a ser únicamente dentro de los factores de riesgo modificables, ya que, como se verá, estos se van a dividir en dos, en los modificables y en los no modificables. Entonces, como su nombre lo indica, los no modificables no se van a poder cambiar, a diferencia de los modificables. Centrándonos ahora sí únicamente en los factores de riesgo no modificables, vamos a encontrar condiciones como la edad, el sexo, las anomalías genéticas y los antecedentes familiares. Estos van a estar estrechamente relacionados entre sí. Vamos a encontrar a la edad con el sexo y a las anomalías genéticas con los antecedentes familiares. La edad se va a ver una mayor prevalencia de generar una enfermedad cardiovascular con el paso del tiempo, es decir, que se ve una mayor probabilidad en las personas de edad avanzada. En cuanto al sexo, vamos a ver una mayor probabilidad en el masculino y con el paso del tiempo en el femenino, y esto va a ser debido a la posmenopausia y por ende a las hormonas. Después tenemos a las anomalías genéticas y a los antecedentes familiares, que estos van a estar más relacionados hacia hiperlipidemias, por ende a hipercolesterolemias, y también se van a ver implicada la hipertensión arterial. Buenas tardes, mi nombre es Guzmán Monroy María Galilea y yo les voy a hablar sobre factores de riesgo cardiovascular modificables. Bueno, algo importante a resaltar aquí en estos factores de riesgo en general, pero sobre todo en estos modificables, es que influyen totalmente en la iniciación, progresión y complicaciones de este evento cardiovascular. Entre ellos está el tabaco, el alcohol, las dislipidemias, hipertensión arterial, hipercolestelemia, hipertrigliceridemia y diabetes mellitus. Este es tratable.
tratable y controlable. Y por último, el sedentarismo, que por ende da paso a la obesidad. Algo importante a decir aquí es que nosotros, como país en vías de desarrollo, tenemos una epidemia de obesidad y por lo tanto algo importante en cuanto a la prevención del evento cardiovascular. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca del tabaco. Bueno, es el principal factor de riesgo clave en la prevención primaria y secundaria de la muerte coronaria en ambos sexos. Bueno, esta relación se vio un poco más estudiada a principios de la década de los 70s, donde a partir de autopsias de personas previamente fumadoras se vio un incremento en la aterosclerosis de la aorta. Y bueno, esta era variable dependiendo el número de cigarros al día, cajetillas al mes y bueno, años fumando. Hay estudios que comprueban que personas fumadoras tienen 3 veces más probabilidades de una muerte súbita a comparación de personas que no fuman. Y bueno, también el tabaco es importante en la incidencia y prevalencia de arteriopatía periférica, esto en el 90% de los casos. Ahora hablaremos de la hipertensión arterial, que como sabemos alrededor del 20% de la población lo padece y tiene un papel importante en la progresión y en la aparición de la aterosclerosis. Bueno, esta hipertensión arterial, como ya sabemos, por una constante presión y tensión en los vasos, genera una lesión en la íntima y bueno, esto también propicia al mayor transporte de lipoproteínas, mayor actividad lipoenzimática y bueno, también acompañado de otros factores de riesgo como lo son edad avanzada, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, bueno, aumenta el riesgo de claudicación intermitente. Ahora hablaremos un poco acerca de los pacientes con diabetes mellitus, que básicamente indirecta o indirectamente suelen propiciar el proceso de la aterosclerosis, además de que son más susceptibles a enfermedades cerebrovasculares. Y bueno, clásicamente se asume que la enfermedad arterial periférica es más distal, más difusa y con menos posibilidades terapéuticas en pacientes con diabetes mellitus. Además de que esta enfermedad es más progresiva y agresiva en estos pacientes y también son más probables a evolucionar a isquemia crítica. También estos niveles aumentados de glucosa ayudan al transporte de colesterol, triglicéridos, etc. Y bueno, también ponen a los pacientes en una situación más trombogénica. Bueno, ahora hablaremos un poco de dislipidemias, que básicamente es la presencia de grasas en la sangre. Es la primera causa de muerte en el mundo y bueno, es el principal factor de riesgo para una cardiopatía isquémica. Bueno, una detección oportuna y eficaz en este tipo de padecimientos es importante para la prevención del evento cardiovascular. Y bueno, cuando hablamos de presencia de grasas en sangre, nos referimos fundamentalmente al colesterol, que se encuentra un 30% de forma libre y 70% estratificado con ácidos grasos, triglicéridos, etc. Hablando un poco acerca de la hipertrigliceridemia, que es de los factores de riesgo más estudiados, está estrechamente relacionado con la trombosis arterial, incluso la venosa, ya que hay un desajuste en el factor 7 de coagulación y también en el trombohexano B2, lo que aumenta la viscosidad en sangre. Y bueno, también en estos pacientes con hipertrigliceridemia se encuentra una tasa baja de colesterol HDL, lo que provoca un descenso en la apolipoproteína. Y bueno, todo esto
influye en la aparición de ateromas, segregación plaquetaria e incluso vasoconstricción. Bueno, el sedentarismo y la obesidad sin duda es de los factores de riesgo más importantes en cualquier enfermedad, no solo en enfermedades cardiovasculares, ya que nos dan una orientación de incidencias y complicaciones de estas enfermedades, ya que la falta de actividad física predispone a eventos cardiovasculares y así como una actividad física nos ayuda funciona como un factor protector en la profilaxis primaria y en la profilaxis secundaria. Y bueno, la obesidad, sin duda, lo más importante en cualquier persona es la dieta, ya que es indispensable, ya que una dieta alta en grasas, en azúcares, propicia las rutas de síntesis de grasa, resistencia a la insulina, entre otras complicaciones que sin duda serán importantes en este tipo de enfermedades, ya que, como sabemos, estamos en un país en vías de desarrollo y tenemos una epidemia, como ya había dicho antes, una epidemia de obesidad. Por lo tanto, es importante que las personas tengan el conocimiento de cómo afecta la obesidad en este tipo de enfermedades. Bueno, aquí en el alcohol, pues básicamente su consumo excesivo, que bueno, aquí hay un parámetro entre mujeres y hombres, en hombres no más de 2 bebidas diarias y en mujeres no más de 1 bebida diaria, aunque aquí se debe de considerar el grado de alcohol que tiene cada bebida, por ejemplo, grado de alcohol y calorías. Por ejemplo, en una cerveza hay 6% de alcohol, mientras que en esa misma cerveza hay 46 calorías. Por lo tanto, el alcohol contribuye a mantener el sobrepeso, la elevación de triglicéridos y tiene un efecto hipertensor. Ahora hablando acerca de la hipercolesterolemia, como su nombre lo dice, va a ser un nivel elevado de colesterol, que como sabemos pues es una lipoproteína. Esta lipoproteína se va a dividir en dos, en HDL y LDL. El LDL va a ser de baja densidad pero de alto riesgo, a diferencia del HDL que va a ser de alta densidad pero de bajo riesgo. Esto va a ser debido a que, como se muestra en el video que está corriendo en este momento, el LDL, bueno, ambos tipos de colesterol van a ir a través del flujo sanguíneo. Sin embargo, el LDL a través de la hipertensión arterial, que como se vio ya es otro factor de riesgo que se mencionó anteriormente, va a generar lesiones en la pared. Entonces este va a penetrar estas paredes y va a generar una placa de ateroma. Esta placa de ateroma como consecuencia tiene la aterosclerosis. Bueno, la placa de ateroma es una característica. Entonces, pues esta placa puede ser también de dos tipos. Puede ser estable e inestable. La inestable puede generar trombos. Y bueno, esto genera tamponamientos. Y si no genera el trombo, que posteriormente se convierte en un émbolo. Y este émbolo pues provoca embolias. Entonces, a diferencia de la placa estable, que pues con el paso del tiempo, como se ve ahorita en el video, es solo como que va impidiendo el flujo sanguíneo poco a poco, pero pues esto obviamente con el paso del tiempo va a tener una mayor afección en el cuerpo. Bueno, en esta imagen se ve claramente una comparación entre una placa estable y una placa inestable, viendo cómo disminuye en gran diferencia la luz. Como se ve en la placa estable, hay una mayor disminución a diferencia de la vulnerable, pero como ya se vio, pues esta placa inestable pues tiende a su ruptura. Ahora ya para concluir con el colesterol, tenemos que ver cómo es que funciona entonces vamos a ver aquí en este video de manera representada el LDL de rojo y el HDL de azul. Aquí se puede ver que el LDL va a través del flujo y este se deposita ahí.
Entonces, lo que va a hacer el HDL es recoger el colesterol y llevarlo hacia el hígado, en donde lo va a metabolizar y lo va a excretar por medio de sustancias de desecho. Como se ve en el video a continuación, va a entrar el HDL, lo lleva hacia el hígado, bueno, lo recoge en el flujo sanguíneo, lo lleva hacia el hígado y ya comienza la excretación. Esto es más o menos para entender un poquito acerca de la fisiopatología, que ya es cuando interviene la hipertensión, como ya se mencionó, y las lesiones y la placa de ateroma. En esta imagen se ve a detalle la relación y la interacción que hay entre los factores de riesgo en la aterogénesis, que explicarán a detalle más adelante. Antes de comenzar con la definición de aterosclerosis, es importante mencionar que esta fisiopatología suele presentarse en arterias de gran y mediano calibre, con más frecuencia en las de mediano calibre. Es por eso que es importante comprender la estructura y las capas que conforman estas arterias cuando son normales, para comprender cuáles son los principales cambios que surgen después de la formación de una placa ateromatosa y cómo es que se identifica. Ahora bien, las arterias están compuestas por una estructura trilaminar, es decir, tienen tres capas. La capa que se encuentra en contacto directo con la sangre es la túnica íntima. Con la formación de una placa de ateroma, generalmente esta suele ser la capa más afectada. Y bueno, está compuesta por endotelio, lámina basal del endotelio y además una capa subendotelial. Posteriormente tenemos a la túnica media, que esta va a estar compuesta principalmente por fibras de proteoglucanos, además de láminas de elastina y principalmente de células musculares lisas. En los tres tipos de arteria, esta suele ser generalmente la que tiene un mayor grosor. Por último, tenemos a la túnica íntima. Esta va a estar compuesta por fibras elásticas, además de colágeno. Y en arterias de gran tamaño, como lo puede ser la aorta, contienen vasa vasorum y nervi vasorum, que van a estar a cargo de la vasoconstricción de dichas arterias. Es importante mencionar que la túnica íntima, conforme envejecemos, suele engrosar, no suele ser tan delgada como se visualiza en la imagen. Esto quiere decir que las personas de la tercera edad tienen una capa de endotelio más gruesa, a diferencia de personas más jóvenes, independientemente de la formación de la placa de ateroma. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar dos imágenes de los dos tipos de arteria que les mencioné anteriormente, que son las más afectadas. Del lado izquierdo podemos encontrar una arteria de gran tamaño y podemos apreciar sus tres tipos de capa, como son normalmente la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Lo mismo ocurre del lado derecho, pero con arterias de mediano calibre. Y bueno, es importante recordar esta estructura porque después de la formación de una placa de ateroma, las capas no se van a poder visualizar de esta manera. Como ya mencionamos anteriormente, la capa más afectada tras la formación de una placa de ateroma va a ser la túnica íntima, específicamente la lámina basal del endotelio. Bueno, el endotelio en condiciones óptimas no permite la formación de una placa de ateroma. Esto es de acuerdo a las funciones que realiza. Una de estas funciones es que sirve como barrera de permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que únicamente va a permitir el paso selectivo de ciertas moléculas de acuerdo a su tamaño y tipo de carga.
Nosotros vamos a encontrar tres tipos de moléculas que van a intentar atravesar el endotelio. Las primeras van a ser las moléculas hidrófobas. Estas van a ser permeables, eso quiere decir que pueden atravesar la lámina y un ejemplo de ellas van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos las moléculas hidrófilas y bueno, estas van a llevar a cabo un transporte activo por la membrana plasmática. Esto quiere decir que no pueden atravesar la lámina del endotelio. Algunos ejemplos de estas moléculas son los electrolitos. Y bueno, por último vamos a tener moléculas específicas como lo son las lipoproteínas y las proteínas. En este caso, el ejemplo más claro es la lipoproteína de baja densidad. Y bueno, estas van a atravesar la lámina del endotelio a través de receptores. Cuando estos receptores no trabajan de manera óptima y adecuada, permiten el paso y por ende la acumulación de, en este caso, la lipoproteína de baja densidad. Esto lo que va a provocar es una acumulación en la túnica íntima y esa acumulación de esa lipoproteína va a dar pie a la formación de la placa de ateroma. Es por eso que es muy importante conocer las funciones del endotelio. Otra de las funciones importantes del endotelio es servir como una barrera no trombogénica. Esto quiere decir que en condiciones normales el endotelio no va a propiciar la formación tanto de trombos como la adherencia plaquetaria. Y bueno, esto quiere decir que no va a suceder la actividad de las células inflamatorias. Únicamente va a suceder esto en la superficie del endotelio cuando se presenten lesiones endoteliales. Y bueno, cuando se presenta una lesión de este tipo, se van a liberar agentes protrombógenos para la formación de los trombos y la adherencia plaquetaria. Bueno, la última función que vamos a mencionar del endotelio va a ser la modulación del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular. Bueno, esto lo va a lograr por medio de la secreción de sustancias tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras. Y bueno, las sustancias vasoconstrictoras que va a secretar van a ser tanto endotelinas como, por ejemplo, prostaglandinas o tromboxano. Y bueno, los vasodilatadores, los más comunes son el óxido nitroso y la prostaciclina, aunque va a existir mayor número de sustancias. Y bueno, más adelante les van a comentar por qué la secretación de estas sustancias es importante para la formación de la placa ateromatosa. Adentrándonos un poco más en la definición, bueno, la palabra aterosclerosis deriva de la palabra griega gachas o papilla. Y bueno, esto se debe principalmente a la apariencia de la placa de ateroma. Las fibras y las grasas que la componen le dan una apariencia muy particular, entonces por eso recibe ese nombre. Podemos definir a la aterosclerosis como la acumulación de material graso y o fibroso en la capa más interna de las arterias. Como recordarán, les mencioné en un principio que la capa más afectada era la capa íntima, específicamente el endotelio que contiene esta capa. Bueno, en base a la definición planteada anteriormente, en esta diapositiva podemos observar del lado izquierdo una imagen de una arteria coronaria normal y del lado derecho podemos observar una arteria coronaria con la formación de una placa de ateroma en su túnica íntima. En un principio yo les mencionaba que iba a haber una diferencia en el grosor de las capas de la arteria. En este caso podemos observar
que la túnica íntima tiene un engrosamiento mucho mayor a comparación de la normal. Y bueno, la túnica media y la túnica adventicia se van a ver disminuidas en tamaño por la formación de la placa de ateroma. Y bueno, la imagen nos menciona en qué parte específicamente es donde podemos encontrar esta formación para identificarla más fácilmente. Uno de los principales factores relacionados con la formación de la placa de ateroma es la disfunción endotelial, que bueno, es un desequilibrio en la biodisponibilidad de sustancias activas de origen endotelial. Y bueno, la disfunción endotelial va a predisponer a la secreción de sustancias inflamatorias, tanto como vasoconstrictoras, lo que va a provocar un incremento en la permeabilidad vascular. Y bueno, esto va a ser a causa de procesos que van a generar un daño en el endotelio. Algunos ejemplos de estos procesos pueden ser la disminución de oxígeno, el aumento de la temperatura y, bueno, el estrés oxidativo. Buenas, doctor. Mi nombre es Luis Eduardo Ramírez Zárate. Soy integrante del equipo. Y bueno, yo le hablaré sobre la formación de la placa de ateroma. Y bueno, primeramente, como ya mencionó mi compañera, debe de haber una alteración en la funcionalidad del endotelio. Luego debe de haber la creación de células escamosas. Posteriormente ya se va a formar la placa de ateroma. Esta debe de crecer. Yo le hablaré sobre todas estas etapas y pues bueno. Como ya mencioné, primeramente debe de haber una disfunción endotelial. El endotelio, como ya sabemos, tiene diferentes funciones. Vasoconstrictor, va a liberar sustancias vasodilatadoras, principalmente, también vasoconstrictoras. También es antitrombótico y antiinflamatorio. Y principalmente al tema es antiaterosclerótico. Entonces una disfunción va a propiciar el camino para la creación de una placa de ateroma. Primeramente hay que hablar, bueno, hay varios factores que van a provocar la disfunción endotelial. En la literatura se habla de diabetes, de hipertensión, de hiperlipidemia, etc. Lo más importante son dos. Primeramente son los trastornos hemodinámicos. Esto es debido a la fricción que va a generar el flujo de sangre a las paredes del endotelio, tal como un río erosiona las rocas. Esto se ve básicamente en la hipertensión o en la presión arterial alta. Esto va a ocasionar que el flujo de sangre choque y erosione lo que es el tejido endotelial. Esto a su vez va a liberar sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor y eso va a hacer que aumente la tensión y por ende va a aumentar la fricción sobre las paredes vasculares. A nuevo, tenemos que hablar sobre la hiperlipidemia. La hiperlipidemia, bueno, principalmente una gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad. Primeramente, pues va a haber mayor lípidos, mayor lipoproteínas circulantes en los vasos, va a aumentar la probabilidad que entren y lleguen hasta el subendotelio. A nuevo esto va a producir la síntesis de radicales libres, con lo cual van a alterar la enzima que sintetiza el óxido nítrico. Como sabemos, el óxido nítrico es un vasodilatador y aparte ayuda a prevenir la inflamación y la trombosis y por ende la aterosclerosis.
Entonces, primeramente, pues hay dos factores: un aumento considerable en los lípidos, en la cantidad de lipoproteínas, de colesterol, y estrés hemodinámico constante, que va a propiciar y va a desgastar el endotelio. Y pues esta disfunción principalmente va a ocasionar una mayor permeabilidad de, del endotelio, haciendo que con más facilidad lo que son las lipoproteínas de baja densidad lleguen a la túnica íntima, al subendotelio. Entonces, um, se va a acumular una gran cantidad de lipoproteínas, así como colesterol en la túnica íntima. Estos lípidos se van a oxidar y van a desencadenar una gran inflamación. Y pues esta inflamación pues va a alertar al sistema inmunitario, a los leucocitos, y va a mandar señales. Estos monocitos, bueno, los leucocitos, principalmente monocitos y linfocitos T, se van a adherir al endotelio y van a migrar al subendocardio, la túnica íntima. Los monocitos se van a convertir en macrófagos y van a fagocitar a las lipoproteínas. Estas lipoproteínas, ya fagocitadas por los macrófagos, es lo que se conoce como células espumosas. Entonces ya tenemos la formación de células espumosas. Y estas células van a morir, van a hacer el proceso de apoptosis celular, y pues van a dejar residuos de colesterol cristalizado. Este colesterol va a aumentar los radicales libres, que a su vez va a aumentar la disfunción endotelial y a su vez va a aumentar la inflamación dentro de la túnica íntima. Entonces va a alertar a más leucocitos y se va a repetir el proceso. Entonces, lo que son las células espumosas, las lipoproteínas disueltas, el colesterol cristalizado, es lo que llamamos la estría grasa. Esta estría grasa no se va a notar la protuberancia, no se va a notar una oclusión en la luz arterial. Entonces, ya se formó la estría grasa. Entonces, ya con la formación de la estría grasa, pues volvemos a las lipoproteínas. Estas, ya fagocitadas por los macrófagos, van a ocasionar un gran proceso inflamatorio, como ya hablamos, y pues los macrófagos van a desencadenar una alerta que va a activar la proliferación de las células del músculo liso. Estas células del músculo liso van a migrar de la túnica media a la túnica íntima, y pues van a rodear a lo que es la inflamación. Esas células musculares van a sintetizar principalmente colágeno, también fibrina. Es como si las células fueran los ladrillos y el colágeno, la fibrina, fuera el cemento. Todo esto va a rodear a la inflamación, tratando de aislándola. Es una respuesta inmunitaria del cuerpo. Entonces, como se ve en la imagen, va a haber un centro de lípidos y va a haber un anillo de la parte fibrosa, que es lo que va a rodear el núcleo. Entonces, en esta parte ya se va a formar el ateroma y ya se va a ver una leve oclusión de la luz arterial. Y pues este ateroma tiene que crecer. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, como mencioné en la diapositiva pasada, esta placa tiene que crecer. Entonces, vamos a hablar otra vez del estrés
del estrés hemodinámico. El constante daño, la constante erosión del endotelio, pues como ya hemos hablado, va a ocasionar un desgaste endotelial. A su vez, pues esta erosión también va a perjudicar a lo que es la parte fibrosa de la placa, exponiendo en pequeñas porciones el tejido graso que está dentro de la placa. Entonces, pues estas lesiones van a ser reparadas por las placas, pero se van a adherir y luego se van a agregar. Es lo que se conoce como la formación del trombo blanco. A su vez, también la exposición en pequeñas cantidades del factor tisular dentro del subendotelio hacia la sangre va a desencadenar la cascada de coagulación y pues va a formar pequeños trombos rojos. Y esto es conocido como la microtrombosis o trombos rojos. Entonces, como podemos observar en la ilustración, pues la repetición continua de este proceso, de estos dos procesos durante años, va a hacer que la placa crezca hasta que llegue a ocluir una gran parte de la luz arterial. Y pues ahora voy a hablar sobre la trombosis. La trombosis no es una parte de mi tema, pero pues voy a hablar un poco sobre ella para que se entienda las consecuencias, las patologías del siguiente tema. Bueno, para hablar sobre la trombosis hay que hablar sobre la placa inestable y la placa estable. La placa estable es aquella que se define que tiene un gran grosor en su parte fibrosa y un pequeño volumen en su parte lipídica. Y la placa inestable es lo contrario. Su anillo fibroso es muy delgado y su parte lipídica es muy amplia. Recordemos que la parte fibrosa está compuesta en su mayoría por células musculares lisas de la túnica que emigraron desde la túnica media, y pues estas van a sintetizar colágeno, elastina y fibrina, ¿no? Entre muchas cosas más. Y esto va a hacer que aumente lo que es la parte fibrosa. Esto es bueno porque pues disminuye la probabilidad de que el flujo sanguíneo rompa y se lleve la placa. Y pues por ende se forma un trombo. Pero los linfocitos T que está dentro del núcleo lipídico pues van a sintetizar distintos compuestos que van a inhibir la acción de las células musculares lisas, que por ende van a dejar de sintetizar el material de la matriz extracelular. Y también estas células, compuestos que van a sintetizar los linfocitos T, van a digerir la membrana fibrosa. Entonces la trombosis se va a originar por una gran exposición del factor tisular a la sangre. Una gran exposición es que haya una ruptura considerable del endotelio de la placa de ateroma, y por ende se exponga el factor tisular y se forme, se desencadene la cascada de coagulación y se forme el trombo. Entonces, concluyendo esto, podemos decir que al formarse una placa de ateroma pueden haber dos conclusiones: algo crónico y algo agudo. Lo crónico es que la placa de ateroma siga ocluyendo la luz arterial sin la formación de un trombo, y lo agudo es la formación de un trombo. Lo crónico va a desencadenar patologías, enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la claudicación, etc. Y algo agudo va a desencadenar el infarto agudo del miocardio,
y accidentes cerebrovasculares. Y pues esta es una breve introducción de lo que expondrán mis compañeros en el siguiente parte del tema. Y bueno, es un gusto y pues hasta luego. Ahora que ya sabemos cómo es la formación de esta placa ateroma, como ya explicaron mis compañeros, toca hablar de las complicaciones que trae la aterosclerosis al cuerpo humano, ya que como sabemos es una enfermedad que puede pasar años sin presentar alguna sintomatología, pero cuando esta placa de ateroma avanza y puede ser de forma acelerada debido a los distintos factores que pues ya mencionamos, obviamente va a tener situaciones, ya que al aumentar su volumen, obviamente va a disminuir el volumen del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a disminuir la luz, el espacio por el que va a poder fluir la sangre, causando un inadecuado flujo sanguíneo. O también puede causar que se erosione, se rompa y forme un trombo. Y este trombo puede, o bien, crecer mucho y obstruir completamente el flujo sanguíneo, o puede desprenderse y puede causar daño en distintas partes del cuerpo. La aterosclerosis puede afectar a todo el cuerpo, pero principalmente va a afectar a las arterias de alto y mediano calibre, como son la aorta, las arterias coronarias, los vasos del polígono de Willis, las arterias popliteas, las carótidas, femoral, entre otras. Y bueno, a continuación vamos a explicar algunos de los mecanismos por los que se puede romper esta placa de ateroma. Ahora vamos a hablar de la ruptura de la placa de ateroma. Suele ser el desencadenante más común en una trombosis aguda de la arteria coronaria que provoca un infarto al miocardio. Cuando se rompen suelen tener grandes núcleos lipídicos cubiertos por una fina capa fibrosa, que es menor a los 60 micrómetros normalmente, y se puede considerar placa vulnerable y placa estable. La vulnerable indica mayor predisposición a una enfermedad cardiovascular futura y también mayor riesgo a trombosis, mientras que la estable es una placa que tiene una acumulación lipídica limitada y una capa fibrosa más gruesa. Ahora, los procesos inflamatorios impiden la síntesis de colágeno intersticial de las células musculares lisas, y esto perjudica principalmente a la capacidad para mantener el esqueleto fibroso de la placa. También las células inflamatorias activadas elaboran colagenasa intersticial, que es especializada en degradar los componentes estructurales de la cubierta fibrosa. Ahora, como bien su nombre lo dice, la ruptura, cuando se rompe, expone el contenido de la placa a la vía sanguínea, y esto hace que el material trombogénico del núcleo de la placa, especialmente el factor tisular, pueda desencadenar a una formación de trombosis. Tenemos que se les asocia esta etapa a la trombosis con trombos rojos, porque son ricos en fibrina y en eritrocitos atrapados. Ahora, hay trombosis persistente y oclusiva. Esta puede provocar algunos problemas isquémicos, como son los síndromes coronarios agudos y algunos accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, también puede contribuir a una isquemia crítica, principalmente en las extremidades inferiores, y complicar una arteriopatía periférica. Los trombos arteriales que complican las placas de ateroma vienen a partir de la fibrina, que es a su vez del fibrinógeno, y este es mediado por la trombina. Ahora, la trombina también pues contribuye a la agregación plaquetaria. Ahora, la siguiente imagen pues claramente una formación de un trombo que está obstruyendo la luz arterial. Como bien sabemos, impide el flujo sanguíneo y en este caso deja sin irrigación a la parte del músculo cardíaco.
En la parte inferior vemos el núcleo lipídico y en la parte de arriba el trombo intracoronario. Ahora tenemos la erosión de la placa. Este suele ser un mecanismo alternativo trombótico y suele venir de lesiones que son distintas al de la ruptura. Estas lesiones suelen tener una matriz extracelular abundante, pero su capa fibrosa va a ser, no va a ser ni fina ni frágil. También vamos a tener pocos leucocitos inflamatorios, poco contenido lipídico, también va a carecer de un núcleo lipídico bien definido y puede provocar principalmente trombos coronarios que se caracterizan por ser blancos, ya que son ricos en plaquetas. Ahora en esta imagen tenemos que está más completa y también incluye a la rotura. La primera son trombos por medio de una rotura de la capa fibrosa. Como bien tenemos, el contenido lipídico está en la parte del endotelio, del subendotelio, y el trombo ya es un trombo rojo, como les había comentado, que invade el lumen arterial. El de abajo es un trombo ocasionado por erosión, como bien vemos. Pues su parte fibrosa es mucho más gruesa y casi no tiene contenido lipídico. Y el trombo pues es en la parte del lumen arterial por la erosión. Y el otro es causado por fibrosis, estenosis, calcificaciones, etc. Bueno, esta imagen la saqué del Harrison, se me hizo como muy bonita, muy interesante y bueno, especificaba mucho lo que veníamos comentando, es una tomografía de coherencia óptima. En la primera, donde dice inciso A, vemos un trombo que está adherido a la pared arterial, mientras que en la B es una rotura de la placa. En la C es claramente una erosión de la placa. Y en la última vemos un nódulo calcificado. Ahora vamos a ver la correlación y las complicaciones de la placa. Como bien sabemos, la placa está formada por procesos evolutivos patógenos que también son muy arraigados a distintos factores. Estos pueden ser la formación de células espumosas, la acumulación de lípidos extracelulares, la reducción de la matriz intracelular, algunos depósitos de calcio, la presencia de células musculares lisas y pues también incluyen la transformación y formación de algunos hematomas y la trombosis en tejido fibromuscular. Pues bien sabemos que unos pueden predominar más que otros y también causar distintas manifestaciones clínicas. Bueno, esta imagen la agregamos principalmente porque especifica muy bien en dónde vamos a tener los principales problemas de las placas. Puede ser en una arteria coronaria, en la arteria abdominal, en las carótidas internas, también en algunos accidentes cerebrovasculares, pues en las arterias cerebrales, principalmente en el polígono de Willis, en la arteria torácica, arterias renales, la mesentérica y en la parte inferior del cuerpo podemos tener alguna afectación en la arteria femoral, popltea, tibial o peronea. Ahora vamos con la angina estable crónica y oclusión silenciosa. Tenemos que las placas pueden ser lisas con zonas de adelgazamiento, también pueden ser simétricas y excéntricas. Hay otras placas que también son ricas en lípidos y por lo pequeñas que son propensas a sufrir alguna rotura. Tenemos lesiones estenóticas severas que principalmente son fibróticas y estables también. La clínica de angina empieza principalmente
cuando el proceso trombótico no es totalmente oclusivo y puede ser silencioso incluso, sino empieza hasta que el coágulo se organiza e inicia una clínica de angina de esfuerzo. También hay algunas lesiones estenóticas graves que van desde la oclusión, desde una trombosis o hasta un infarto. El potencial trombogénico de las placas no requiere de estenosis avanzada, más que nada es dependiente de las características de la placa subyacente. También tenemos que se maneja, se controla, se estabiliza la placa por medio del control del colesterol. Ahora bien, el síndrome coronario agudo. Cuando la placa sufre una erosión, fisura o rotura, trae hemorragia y a su vez agregación plaquetaria y una trombosis. Suele ser asintomático si el trombo no ocluye nada y pues cicatriza y forma una placa estable. Si el trombo es oclusivo, ahí sí se le denomina síndrome coronario agudo y pues estos suelen avanzar muy rápido. También traen una rotura del trombo intraluminar y esta es importante en síntomas de insuficiencia coronaria. Si la lesión inicial solo está en la superficie endotelial, la trombogénesis se limita y pues puede nada más formar un trombo mural sin síntomas. Sin embargo, si esta crece y la rotura o fisura es más profunda, se inicia un proceso trombogénico trombótico oclusivo, y aparecen los síntomas. Aquí algunos pacientes con angina inestable pueden tener oclusión intermitente o isquemia. También es frecuente que los trombos y fisuras se presenten en pacientes con infarto. La placa constante y que causa daño celular solamente dará trombosis repetitivas que pueden dar o llevar a una oclusión gradual o a una angina inestable que a su vez provoca un infarto o la misma muerte. En esta imagen se ve una arteria coronaria que pues gran parte de la luz está ocupada por una placa de ateroma. Y bueno, nada más era explicar eso. Bueno, continuamos con la aterosclerosis. Este juega un papel importante en las enfermedades cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque es la causa de múltiples muertes, de invalidez, de discapacidades. Y bueno, porque principalmente las lesiones se van a dar, o donde se va a formar más la placa de ateroma es en las bifurcaciones de la arteria carótida común. De los dos lados, o sea, de la arteria vertebral en su origen y de la arteria cerebral posterior y anterior. Y bueno, la superficie laminar de las inestable en las arterias cerebrales causa una lesión y de esa lesión va a causar una rotura. Y si esa rotura puede causar un trombo y ese trombo se puede desprender o no. Y bueno, las roturas se dan particularmente en la bifurcación de la arteria carótida o de la arteria carótida. Y bueno, estas pueden causar una embolia distal o puede ser una oclusión. Y esto puede dar síntomas de isquemia cerebral. En las imágenes que se ven aquí, en la primera puse una imagen en la que se ve cómo se está realizando una cirugía para la extracción de una placa de ateroma. Y en la segunda imagen se ve la zona de donde la están extrayendo, que en este caso es la bifurcación de la carótida permitida. Me parece que es la derecha del paciente. Y bueno, volviendo a la primera imagen, se ve que el tamaño, el tamaño de esta placa que ya estaba causando síntomas de alarma para que el paciente pudiera presentar un accidente cerebrovascular. Bueno, las lesiones estenóticas importantes, entendiendo la estenosis como el estrechamiento o con la constricción de un orificio de un conducto corporal. Y bueno, las lesiones estenóticas importantes de la carótida común e interna
y sus ramas intracraneales pueden llevar a la obstrucción completa, isquémica, la necrosis incluso. Y bueno, las placas en la bifurcación carotidia causan el 40% de las manifestaciones clínicas, de las que un 20% de las mismas corresponden a las arterias vertebrales. Bueno, en esta imagen que tenemos aquí, en la primera vamos a tener que hay o se ve la presencia de placas de ateroma a nivel del origen de la... Bueno, entonces, bueno, hablando de la aterosclerosis aórtica y periférica, vamos a tener que la aorta, específicamente en su porción abdominal, va a ser muy común que se creen placas de ateroma por debajo de la emergencia de las arterias renales, de la mesentérica superior e inferior y de la bifurcación ilíaca. Pero al ser, bueno, a la aorta, al ser un vaso, pues muy grande, vaya, muy, no se va, bueno, no este tamaño, pero sí muy gruesa, muy grande, no va a obstruirse por completo. Pero ¿qué puede pasar? Puede ocurrir un aneurisma, ya que a la placa ateromal, lo que se hace en la túnica íntima puede destruir la túnica media y debilitar la túnica adventicia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues como se ve en la imagen de aquí, puede causar ese, no sé, como abombamiento, esa protuberancia en la arteria y se puede romper, causar una hemorragia. Y como sabemos, al ser la aorta, al ser un vaso que tiene mucha presión, una hemorragia ahí es muy peligroso. Bueno, en esta imagen que tenemos aquí, en la primera vamos a tener que hay o se ve la presencia de placas de ateroma a nivel del origen de las arterias renales, de las mesentérica superior, inferior y del tronco celíaco. Y en la segunda imagen vamos a poder ver cómo existe la presencia de un aneurisma. Bueno, no es tan común que sea en la aorta ascendente. Es más común que se dé a nivel de la aorta, bueno, de las intercostales, sí, del nacimiento de los intercostales. Ya como tal en la aorta torácica, bueno, la aorta descendente, pues. Y, pero en esta imagen que se ve aquí vemos cómo está la presencia de un aneurisma en la aorta ascendente. Y para finalizar y continuando con el recorrido de la aorta, vamos a tener que nos va a dar dos ramas terminales, las ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Y de igual forma esta nos va a dar dos ramas, las ilíacas interna y externa, derecha e izquierda. Y bueno, continuamos con la femoral, popliteas, diagonal anterior, etc. Y bueno, estas arterias de miembros inferiores van a ser muy propensas a tener grados morfológicos avanzados de las placas de ateromas, lo que nos va a dar pie a una arteriopatía periférica oclusiva, que no es más que la constricción o bloqueo de la arteria, en este caso causado por la falta de riego provocado por la placa de ateroma. Y también nos va a dar pie, bueno, es muy común que se dé una embolia, que es una embolia, y bueno, como ya lo explicamos, es no es más que la formación de un émbolo, de un trombo, pero en este caso se va a desprender, y pues va a llegar a distintas partes del cuerpo, lo que causa, puede ser una oclusión total y una muerte del tejido. Bueno, hasta aquí estas son las referencias. Hasta aquí el video. Muchas gracias por verla completa. Y pues no queda nada más que agradecerle por sus buenas frases, por sus buenas clases. Frases como en medicina todo lleva la fama. Eso nos recuerda mucho a usted. También pues enseñarnos que la medicina no tiene por qué ser pesada. Tenemos que encontrarle el lado divertido a todo. Y pues principalmente gracias por ser uno de los mejores profesores, doctores que nos ha tocado. Y pues ya, bonita noche, tarde o día, dependiendo de la hora en la que esté viendo. Y bye.